Muy buenos días, tengan todos y todas, hermanos, compatriotas, colegas de toda la Venezuela multiétnica y pluricultural, la Venezuela indígena, y muy especialmente a todos los hermanos que están al frente de la educación indígena en Venezuela, todos los colegas indígenas que tienen esa responsabilidad importante para trabajar directamente con todos los niños, las niñas, los jóvenes, en todo el sistema educativo nacional para garantizar que esté la presencia de la educación indígena, con toda su metodología, con todo lo que eso implica, y al mismo tiempo con todo lo que tiene que ver con el programa de formación docente en la educación indígena. Quiero agradecer a la Universidad Nacional del Magisterio a través del Centro de Estudios y de Investigación en Educación y Idiomas Indígenas de esta institución educativa dentro aquí del Ministerio de Poder Popular para la Educación. Agradecer esta invitación para tener esta oportunidad para conversar con ustedes por este medio. Y por otra parte, poder también aprovechar pues este espacio para comunicarnos, para conocer pues, los alcances de importantes decisiones políticas y académicas que se han dado en el país a la luz de la nueva constitución y también en tiempos de la revolución bolivariana. Estamos en un evento que se ha llamado el diálogo de saberes con los sabios, sabias, líderes y lideresas indígenas, los ancianos y las ancianas que están participando en los programas de la educación indígena que adelanta la Universidad Nacional del Magisterio, Samuel Robinson. Un evento que estará llevándose a cabo durante estos días del 30 y 31 del presente mes. Tengo la responsabilidad hoy de compartir con ustedes sobre un tema importante, porque esto se hace en el marco del Día Nacional de los Idiomas Indígenas en Venezuela. Quiero comentarles en una primera parte de mi intervención el porqué se ha escogido esta fecha del 27 de mayo de aquí en adelante todos los años. A remontarnos a lo largo de estos años, el 27 de mayo del 2002, el escenario en aquel entonces estaba de ministro del Poder Popular para la Educación del Ciudadano, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida. En aquel entonces era su primera gestión como ministro, ya que como todos nosotros ya sabemos, él tuvo otra oportunidad de ser ministro hasta hace poco, recientemente. Bajo la conducción, el liderazgo, la presidencia de la República de nuestro comandante eterno, presidente de la República de aquel entonces, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Remontándonos para la fecha, ese 27 de mayo del 2002. Recién culminaba las actividades de un Congreso Nacional del Consejo Nacional del Consejo Nacional Indígenas de Venezuela, CONIVE. En aquel entonces se había realizado ya para esa fecha un congreso. Ese Congreso Nacional donde
se dio cita pues toda la presencia, la participación de alrededor de 52 pueblos indígenas en todo el país. Ese evento se llevó a cabo en el Parque Central, donde está ahí una sala, un auditorio grande para estos tipos de eventos. Cuando concluye el tercer día de las deliberaciones de este Congreso Indígena, el Congreso Indígena de la máxima organización nacional indígena, que es el Consejo Nacional Indígena de Venezuela, culminaba para esa fecha el día 26, esa, esa fecha culminaba. Se leyeron las conclusiones y en esa oportunidad eh, mi persona estaba en ese entonces yo estaba como director nacional de educación indígena, acompañaba al profesor en su gestión como profesor Aristóbulo, en su gestión como ministro del Poder Popular para la Educación. Y o sea, aprovechamos esa oportunidad, el escenario de las conclusiones y la lectura de las conclusiones de ese evento para presentar e informar, invitar a todos los pueblos indígenas presentes en ese acto para que hicieran acto de presencia eh, en el Teatro Teresa Carreño, Salón Ríos Reina, para aquella oportunidad. En, una, en un acto político, académico, cultural, en donde se darían citas y pudimos aprovechar la presencia de los pueblos indígenas. Ya ellos tenían conocimiento que para la fecha del 27 de mayo del 2002, el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, promulgaría para aquel entonces eh, el decreto presidencial 1795, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de los idiomas indígenas en todo el sistema educativo nacional. Esto vale decir en todos los niveles y en todas las modalidades, y también no solamente en las instituciones educativas públicas, sino que también se extendía al sector privado. O sea que ese decreto establecía pues desde esa fecha de allá para acá la obligatoriedad de la enseñanza de los idiomas. Bien, en esa oportunidad se promulga el decreto 1795, un decreto presidencial que establece la obligatoriedad de la enseñanza de los idiomas indígenas en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo nacional. Pero no solamente los alcances de este decreto se limitaba solamente para lo que tiene que ver con el sistema educativo como tal, sino que su extensión era mucho más allá. Era para toda la administración pública. Porque hay que entender que según el uso de los idiomas indígenas tal cual como está establecido en el artículo 9 de la Constitución de la República, en su artículo 9 que reza, que ahí está consagrado ese derecho de los pueblos indígenas, donde se dice que el idioma oficial de la República es el castellano, pero también lo constituyen todos los idiomas indígenas que se hablan en el país por constituirse como un patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. De manera que entonces también lo que corresponde a la educación se establece su obligatoriedad. Y en todos los niveles, la de la educación básica y en la educación universitaria, incluso. También porque le decía que eso se extendía para toda la administración pública, porque así como para el sistema de salud, así como el sistema electoral,
así como la administración de justicia, como por ejemplo lo que tiene que ver con la cartografía nacional, para que los idiomas indígenas estén presentes en, en la recuperación de la memoria histórica y colocar los nombres, las palabras que identifican cada lugar, cada comunidad, cada ciudad, cada pueblo en la cartografía nacional para que estos pueda tener y se pueda garantizar su uso público. Salud, educación, cultura, cartografía nacional, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, también en los medios de comunicación, ya sea en cualquier forma, en la versión impreso, audiovisuales, ya sea a través de los periódicos, a través de la radio, la televisión, y que esté presente el uso de los idiomas indígenas. Se garantizaba la obligatoriedad y como en efecto, a partir de esa fecha hasta nuestra fecha de hoy, pues, tiene plena vigencia. Lo que sucede es que más adelante, el 28 de julio del 2008, se promulga otra ley, que es la Ley de Idiomas Indígenas, que garantiza la creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas y por supuesto se le da el carácter ya institucional de la presencia de los idiomas indígenas, no solamente en el sistema educativo, sino que también se extiende mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, la administración de justicia requiere eso. El sistema electoral lo requiere, el sistema de salud también, la comunicación en todas las formas. De manera que, bueno, la traducción de los documentos públicos. Ya para aquel entonces teníamos la experiencia de la traducción de la Constitución de la República en idiomas indígenas y se comenzó por la lengua Wayuunai, que es una lengua que se habla en el Zulia, todo el oriente todo el occidente del país y alguna parte de la zona andina se extiende el uso de esta lengua, en el cual está traducida hasta hoy nuestra Carta Magna. De manera que esa fecha, el 27 de mayo del 2002, a partir de esa fecha se le da ese carácter, se da esa importancia. Por eso que hoy le comunicamos al Ministerio de Educación a través de la Universidad Nacional del Magisterio esta importante decisión que se ha tomado ahora para darle el carácter institucional de la efeméride importante que es el día a partir de la fecha del 27 de mayo, ahora es Día Nacional de los Idiomas Indígenas, en reconocimiento a esa decisión importante política y académica que asumió nuestro comandante Hugo Chávez Frías en ese año, 27 de mayo del 2002. Y era el primer instrumento que le da el carácter oficial y además también el uso, la garantía de que eso esté en la educación, se produzcan textos escolares en idiomas indígenas, se produzcan todos los materiales, cualquiera que sea su forma, ya sea materiales didácticos, láminas, hojas, libros, textos, diccionarios, glosarios, cualquier material que se usa como material didáctico para la enseñanza de estos idiomas, se podía utilizar escribiendo en idiomas indígenas. Por ejemplo, en los medios audiovisuales se podían grabar a través de los docentes, a través de los ancianos, de las ancianas, de los sabios, de los artesanos, de los cultores, de los maestros, de todos aquellos creadores, cultores que están presentes en cada uno de nuestros pueblos indígenas, poder producir en medios audiovisuales la enseñanza de estos idiomas a través de todos los programas y proyectos que el Ministerio de Educación adelanta. De manera que, bueno, celebramos
para todo el país. Celebramos también que esta importante fecha para que de aquí en adelante se conozca en el calendario escolar, en, en el uso público, en toda la administración, y se conozca, no solamente a través de todos los planteles educativos, sino que se extienda mucho más allá y que todos los venezolanos sepan de que el 27 de mayo del 2002 es la fecha para la historia venezolana en el que se decreta el primer instrumento jurídico que le da ese carácter, obligatoriedad del uso de los idiomas indígenas en todos los planteles públicos y privados, y garantizar que eso vaya para todos los niveles y modalidades de la educación en el sistema educativo. Bien, esa es la garantía que hasta la fecha ahora tenemos. Ajá. Quiero aprovechar pues esta oportunidad para aquí expresar pues con mucha, lo recordamos porque fuimos parte de ahí. La Dirección Nacional de Educación Indígena, que estaba, cuyo director en esa oportunidad era quien tiene el gusto pues de hablarles hoy, y el ministro, el profesor Aristóbulo Isturiz. Para ese momento, la Dirección Nacional de Educación Indígena presentó en un punto de cuenta el proyecto de decreto para establecer eso mediante un instrumento jurídico, que sería el decreto presidencial. Le solicitamos al ministro Aristóbulo para que se lo presentara al comandante presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Y se aprovechó al mismo tiempo presentar otro decreto presidencial que se promulga para la misma fecha, que fue el decreto presidencial 1796, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Educación, Culturas e Idiomas Indígenas, que tenía como propósito fundamental garantizar que en la educación venezolana, por vez primera, se establezca el reconocimiento pleno en la educación, los mecanismos, las estrategias, los contenidos, la metodología, y además también y se conozca y se estudie todo lo relativo a la educación propia de los pueblos indígenas para aquella fecha. Y entonces, de manera que entonces todos los estudios referidos a la educación propia de cada pueblo indígena, hablábamos de que al estudiar la pedagogía de los pueblos indígenas, podía desde cada pueblo indígena sistematizar esa experiencia, esos conocimientos, esos procesos pedagógicos desde cada pueblo indígena, y que cada pueblo indígena construyera su proyecto educativo, que por cierto más adelante se dio la experiencia de sistematizar por primera vez, una experiencia que fue muy importante para el país a través del Ministerio de Educación, cuando por vez primera se sistematiza en un documento, se escribe todo lo relativo a un documento que permitió que los pueblos indígenas empezaran a construir, a escribir, a producir, a sistematizar su educación propia. Los pueblos indígenas cuentan su historia. La historia que no está escrita, porque la historia que conocemos de los pueblos indígenas son historias escritas por colonizadores, escritas por... Ahí hay muchas crónicas, muchas cosas escritas por los pueblos, sobre los pueblos indígenas, pero no fueron por los pueblos indígenas. Ahora, los pueblos indígenas a partir de esa fecha empezaron a escribir y a sistematizar, a organizar todo lo relativo a historia de la educación indígena.
elementos constitutivos de carácter pedagógico que existe en esa educación desde cada pueblo indígena. Por ejemplo, cómo es el desarrollo evolutivo desde cada pueblo indígena. Cómo es el ambiente de aprendizaje desde cada pueblo indígena. Como por ejemplo los conucos, los ríos, las enramadas, la cocina, todos los sitios donde se realizan todas las formas de creación de los pueblos indígenas para dar origen a su arte, a toda su cultura, cómo narran, cómo explican, cómo enseñan, quiénes enseñan, para qué enseñan los indígenas. Todo eso se empezó a trabajar a partir de esa fecha. O sea que de manera que nuestros pueblos indígenas presentes, primero 3 días en un congreso del Consejo Nacional Indígena de Venezuela, que fue los días 24, 25 y 26 de mayo del 2002. Y el 27 de mayo en el Salón Río Reina del Teatro Teresa Carreño, aquí en la ciudad de Caracas, tuvo lugar ese evento importantísimo para la historia del país, la promulgación de los 2 decretos, obligatoriedad del uso de los idiomas indígenas y la creación del Consejo Nacional de Educación, Culturas e Idiomas Indígenas. Entonces era eso. Más adelante esto trajo como experiencia importantes pasos que se dieron para fortalecer el trabajo de la educación indígena en Venezuela, que por cierto hoy la universidad tiene ahora un programa de formación docente en esa especialidad, lo que es la educación indígena. Más adelante podemos hablar de una licenciatura en educación en la mención idiomas indígenas o con la mención de idiomas indígenas. Hasta ahora no conocida en el país, pero estamos dispuestos para avanzar sobre esos proyectos académicos conducentes a grado y también otros tipos de proyectos también de carácter académico no conducentes a grado, muchas de ellas seminarios, diplomados, otros proyectos de investigación que puedan enriquecer también estos trabajos. O sea que bueno, ahora culmino diciendo que saludo a todo el equipo de la universidad que encabeza la doctora Belki Bigot, todo el consejo académico, el consejo universitario y también todo el equipo académico del Ministerio de Educación en darle el carácter oficial institucional a una fecha tan importante en la historia como lo es la promulgación de estos instrumentos jurídicos que fortalece pues el trabajo de la operatividad de los derechos de los pueblos indígenas en esta oportunidad, derechos culturales, derechos sociales y derechos educativos y derechos lingüísticos. Porque entonces ahora con esto se garantiza no solamente para que el país tenga la oportunidad de conocer los idiomas indígenas en todas las escuelas del país, no solamente en los contextos indígenas, sino también en todas las escuelas del país se produzca pues la enseñanza de tan importante patrimonio cultural del país como son los idiomas indígenas. Y el darle ese carácter ya oficial. Entonces, bueno, ya con esta creo que es menester pues de hacer mención en esa fecha histórica para nuestro país, en el cual pues el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, promulga estos 2 decretos presidenciales. Este acto fue un acto seguido de un encuentro nacional donde se llevó a cabo el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas del Consejo Nacional Indígena de Venezuela. En su tercer día, fue el 26 y el 27 de mayo, logramos aprovechar pues la asamblea de las conclusiones de este evento para presentar y hacer
público la invitación para que todos los pueblos indígenas asistentes a ese congreso, aunque ya ellos sabían que estaba en la programación ratificar en esa oportunidad ratificamos la invitación para que acompañáramos a nuestro presidente en el Salón Río Reina del Teatro Teresa Carreño al otro día, que fue el 27 de mayo del 2002. Acto apoteósico, inolvidable para todos nuestros pueblos indígenas. El teatro lleno. Ahí está la presencia indígena de todo el país, pueblos Yecuana, Guarao, Piaroa, Yanomami, Guayú, Yupa, todos los pueblos indígenas del país, autoridades nacionales, ministros, profesores, maestros, porque claro, los que estaban en el Congreso también, ahí había muchos docentes también que participaron directamente en esa oportunidad. Hay que resaltar que aquí este acto en el cual se promulga, el presidente de la República firma los decretos presidenciales y se promulga. Y se leyeron los decretos que tuvo a cargo del ministro Aristóbulo. Me tocó en esa oportunidad, siendo director nacional de educación indígena, leer el documento que presentaba los alcances de estos proyectos de decretos presidenciales, la obligatoriedad del uso de los idiomas indígenas y la creación del Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idiomas Indígenas. Esto de por sí queremos resaltar en esta conversación con ustedes que esto constituyó en el primer acto político en el cual interviene el presidente de la República después del fallido del intento de golpe, porque el presidente fue secuestrado de unos días y entonces el 11 y el 13 se retomó el hilo constitucional y todo lo que tiene el funcionamiento de todos los poderes públicos que encabeza de nuevo el presidente de la República. El primer acto político después del 11 de abril al 27 de mayo, pasado un poquito más, 11 al 27, unos días más, ya ese era el primer acto político público que tuvo el presidente de alcance nacional, incluso también para toda América Latina. Él se tuvo conocimiento de esto por las redes sociales, por los medios y muchas cosas, la televisión, estaba Telesur transmitiendo el evento, y eso fue un acto muy importante para que entonces ahora, por eso que ahora que al cerrar esta intervención, ya de hecho pues yo como indígena celebro con todos los educadores venezolanos, con todos los venezolanos, de que a partir del 27 de mayo y de aquí en adelante, todos los 27 de mayo de todos los años que vienen, se celebrarán el Día Nacional de los Idiomas Indígenas. Y así en plural, lo que somos muchos pueblos indígenas en el país, con una diversidad cultural y lingüística en todo el país. La gran riqueza de esa diversidad cultural nuestra, venezolanos, la Venezuela multiétnica y pluricultural. Buenos días, hermanos, muchas gracias.